¿Qué oscuras obsesiones se esconden tras la figura de Pablo Escobar? La inquietante búsqueda del poder que lo llevó a explotar sexualmente a jóvenes vírgenes revela la verdadera magnitud de su crueldad. En este video, exploraremos los atroces crímenes que cometió en su vida privada. Quédate hasta el final para descubrir cómo este aspecto ha sido silenciado durante tanto tiempo. Pablo Escobar, conocido como uno de los narcotraficantes más notorios de la historia, es un personaje que ha capturado la atención del mundo por su inmensa riqueza y su brutalidad. Sin embargo, hay un aspecto menos conocido, pero igualmente perturbador de su vida: su obsesión por las adolescentes vírgenes. Este comportamiento no solo revela su naturaleza de depredador, sino que refleja el nivel de control y dominio que ejercía sobre quienes lo rodeaban. Escobar utilizaba su poder para manipular y explotar a jóvenes mujeres, muchas de las cuales procedían de entornos vulnerables. Escobar no era simplemente un narcotraficante, era un verdadero monstruo que usaba su riqueza y su influencia para satisfacer sus deseos más oscuros. La obsesión de Escobar por las jóvenes vírgenes se manifestaba de varias maneras. Según testimonios de personas cercanas a él, disfrutaba rodearse de chicas jóvenes que eran atraídas a su círculo por la promesa de glamour y riqueza. Estas mujeres, muchas veces engañadas, eran llevadas a fiestas ostentosas donde, en lugar de encontrar diversión, se enfrentaban a una pesadilla de abuso y manipulación. La manera en que Escobar se aseguraba de que estas jóvenes no tuvieran escapatoria es inquietante. Utilizaban un sistema de señuelos, que eran mujeres atractivas ya dentro de su círculo, quienes convencían a los adolescentes de unirse a él. Una vez que estas jóvenes cruzaban el umbral de su mansión, su destino estaba sellado. Se enfrentaban a un ambiente de violencia y abuso sexual, donde su bienestar era lo último que le importaba a Escobar. Los relatos de sobrevivientes revelan un patrón sistemático de manipulación que las mantenía atrapadas en un ciclo de miedo y abuso. Aproximadamente 49 jóvenes fueron asesinadas bajo las órdenes de Escobar, muchas de ellas de manera brutal. Este número no es solo una estadística, son vidas truncadas y sueños destruidos. Estas víctimas fueron sometidas a torturas inimaginables, y sus cuerpos aparecieron en los alrededores de Medellín, como un mensaje para quienes osaran desafiar su autoridad. La violencia que ejercía no era únicamente física, sino que se extendía a un nivel psicológico que despojaba a estos jóvenes de su humanidad. Para Escobar, cada mujer era un objeto que podía usar y descartar a su antojo. Uno de los casos más trágicos que se documenta es el de Wendy Chavarria, una joven que quedó embarazada tras ser forzada a una relación con Escobar. En lugar de asumir la responsabilidad, Escobar decidió que la solución sería eliminarla. Wendy fue asesinada brutalmente. Un ejemplo más de cómo Escobar no toleraba ningún tipo de desafío a su autoridad. Este tipo de resolución se convirtió en un patrón en su vida, donde la eliminación de cualquier amenaza a su poder era la norma. John Jairo Velázquez, conocido como Popeye, fue uno de los sicarios más cercanos a Escobar y un testigo de la brutalidad que caracterizaba su círculo. Velázquez confesó que Escobar prefería una novia muerta antes que un testigo resentido, lo que deja claro que la violencia es su forma de controlar todo a su alrededor. Escobar no se detenía ante nada para mantener su imagen de poder y dominio. Si alguna mujer en su vida llegaba a ser considerada un riesgo, la respuesta era siempre la misma: la muerte. Esto revela la mentalidad despiadada de Escobar y su incapacidad para ver a las mujeres como seres humanos con sentimientos y deseos propios. El terror que infundía en su entorno no solo afectaba a sus víctimas directas, sino que se extendía a sus familias y comunidades. La violencia era una herramienta de control. Las estadísticas muestran que muchas de estas jóvenes provenían de contextos socioeconómicos desfavorables, lo que hacía que fueran más vulnerables a caer en las garras de Escobar. Este patrón de abuso y explotación sexual continuó perpetuándose en una sociedad que ya sufría las consecuencias del narcotráfico y la corrupción. En Colombia, la era de Escobar fue marcada por una cultura de silencio y miedo. Muchas personas eran conscientes de las atrocidades que él cometía, pero el temor a represalias mantenía a la sociedad en un estado de inacción.
Las autoridades, a menudo sobornadas o intimidadas, no querían investigar las desapariciones de estas jóvenes. Escobar no solo operaba en la oscuridad, él era el dueño de la noche. La complicidad del sistema y la cultura del miedo permitieron que estas atrocidades continuaran sin consecuencias. La brutalidad de Escobar hacia las mujeres fue parte de un ciclo de violencia que se había arraigado en la sociedad colombiana. A medida que el narcotráfico crecía, también lo hacía la violencia de género. Escobar personificaba una forma extrema de machismo, donde las mujeres eran vistas como objetos desechables. Su comportamiento no era solo un acto de violencia individual, sino una representación de una cultura que a menudo minimizaba el sufrimiento de las mujeres. La historia de Escobar no solo debe ser recordada por su legado en el narcotráfico, sino que a su vez por el sufrimiento de las mujeres a su alrededor. Las jóvenes que cayeron bajo su dominio son un recordatorio sombrío de cómo el poder puede corromper y deshumanizar. La narrativa de Escobar es una advertencia sobre el costo del poder y la ambición desmedida. Su obsesión por las adolescentes vírgenes es una de las muchas facetas de un hombre cuya vida estuvo marcada por la violencia y la explotación. La historia de estas mujeres, aunque a menudo olvidadas en el relato sobre Escobar, es crucial para entender la magnitud de su maldad. Cada víctima representa no solo una vida perdida, sino un potencial no realizado. Las mujeres que sufrieron bajo su yugo deben ser recordadas, no solo como números en una estadística, sino como seres humanos que merecen respeto y dignidad. El caso de Escobar nos lleva a una reflexión más amplia sobre la violencia de género en nuestra sociedad actual. A pesar de que han pasado décadas desde su muerte, la explotación y el abuso siguen siendo problemas persistentes. La cultura del silencio y la complicidad aún prevalece en muchas comunidades, lo que permite que el ciclo de violencia continúe. Es imperativo que la sociedad reconozca y enfrente estos problemas, que no son exclusivos de un tiempo o lugar, sino que siguen siendo relevantes hoy en día. El legado de Pablo Escobar es uno de terror y destrucción, pero es un llamado a la acción. Es esencial que aprendamos de estos errores del pasado para construir un futuro donde las mujeres sean valoradas y protegidas. La historia de Escobar y su tratamiento hacia las mujeres debe servir como un recordatorio de que el poder absoluto corrompe absolutamente. Cada vida que fue destruida bajo su mando es una lección sobre las necesidades de justicia y empatía en un mundo que a menudo olvida a las víctimas. La historia de Pablo Escobar no puede ser entendida sin considerar el profundo impacto que tuvo en las vidas de las mujeres que sufrieron bajo su control. Su obsesión por las jóvenes vírgenes revela la naturaleza depredadora de un hombre que se vio a sí mismo como un rey, dispuesto a sacrificar cualquier vida para mantener su trono. Recordar a las víctimas y confrontar las verdades incómodas de su legado es un paso necesario para la justicia y la sanación en una sociedad que todavía enfrenta los efectos del narcotráfico y la violencia de género. El legado de Pablo Escobar está marcado por el abuso y la violencia inhumana. Recordar a las víctimas es vital para avanzar hacia un futuro sin explotación. Suscríbete, activa la campanita, descubre nuestro contenido y comenta si te gustó el video. ¿Qué otras verdades ocultas crees que aún deben salir a la luz?